Hay un relato muy famoso de León Tolstoy que plantea una situación que, bueno, parece casi un chiste. ¿Qué pasa cuando aplicar justicia es literalmente demasiado caro para un Estado? Esta historia nos mete de lleno en un pequeño reino que se enfrenta a un dilema donde se pone en la balanza la vida, el dinero y la burocracia. A ver, imaginemos por un momento que la máxima sentencia de un tribunal, la pena capital, viene con una etiqueta de precio, y un precio tan alto que hace temblar las finanzas de toda una nación. Resulta que para ejecutar al criminal, Francia pedía una suma que para este pequeño reino no era un simple gasto, sino una verdadera catástrofe económica: 16.000 francos. Y aunque suene a algo hipotético, este fue el escenario de un relato que usa la sátira para cuestionar nuestros propios sistemas de justicia. Para entender la locura de esta situación, primero tenemos que conocer el lugar donde pasa todo esto, el diminuto y muy peculiar reino de Mónaco. Fíjense, el reino es una miniatura, con solo 7.000 habitantes y un ejército de 60 hombres. Sin embargo, tiene toda la parafernalia de una gran monarquía: rey, palacio, ministros. ¿Y cómo se financia todo esto? Con una única casa de juego. Sí, una ruleta sostiene toda la maquinaria del Estado. El propio rey reconoce que la moralidad de su fuente de ingresos es, digamos, dudosa. Vive del vicio ajeno, pero como dice el texto, es necesario vivir. Esta frase resume la filosofía pragmática y bastante cínica que va a regir todas las decisiones de aquí en adelante. Bueno, avancemos para ver cómo este reino, tan consciente de sus finanzas, se enfrenta a un evento sin precedentes: un asesinato. El sistema judicial, al menos en el papel, funciona a la perfección. Se juzga al culpable y se le condena a muerte. Pero aquí empieza el verdadero problema, el problema logístico. No tienen ni las herramientas ni el personal para ejecutar la sentencia. Y es aquí donde la justicia se convierte en una transacción comercial. El reino pide presupuestos como si estuviera comprando cualquier otro servicio. Francia ofrece la ejecución por 16.000 francos, mientras que Italia, un vecino un poco más económico, la cotiza en 12.000. La vida y la muerte puestas en el mercado. Y esta es la reacción del rey. No es una reflexión moral sobre la pena de muerte, para nada. Es un análisis de costo-beneficio. El valor del criminal, en términos económicos, no justifica el gasto. Una lógica implacable. En un intento desesperado por ahorrar, consideran una solución rudimentaria: que uno de sus propios soldados haga el trabajo. Pero los soldados se niegan, y no por objeción de conciencia, sino porque, según ellos, no lo han aprendido. La burocracia y la especialización laboral llegando hasta para quitar una vida. Al fracasar en la ejecución, el reino opta por una solución que parece más barata, pero que va a desatar una serie de eventos aún más absurdos. A ver, analicemos esta cadena de decisiones. Primero, conmutan la pena a cadena perpetua. Parece sensato, pero el costo anual de 600 francos entre comida y guardia es un nuevo dolor de cabeza. Así que toman la siguiente decisión lógica: despiden al guardia, esperando que el prisionero simplemente se escape. Pero él no coopera. Este es el punto de inflexión. El prisionero, lejos de huir, asume la rutina. Va por su propia comida a la cocina del palacio y diligentemente regresa a encerrarse. Se ha convertido en un prisionero autogestionado. Cuando finalmente le piden que se vaya, él se niega y usa la propia lógica del sistema en su contra. El Estado lo condenó, arruinó su vida anterior. Ahora no pueden simplemente deshacerse de él. El prisionero ha entendido las reglas del juego mejor que sus carceleros. Y esto ilustra de manera brillante el capítulo final y más surrealista de toda esta saga, la solución definitiva del reino. El consejo llega a una conclusión asombrosa. La única forma de librarse del prisionero es pagarle. Le ofrecen una pensión anual por la misma cantidad que costaba mantenerlo: 600 francos. Y así, el condenado a muerte se convierte en un jubilado. Se muda justo al lado del reino, compra un terreno y vive una vida pacífica y próspera, financiada por el mismo Estado que lo sentenció. Ahora, demos un paso atrás para analizar la afilada crítica que se esconde detrás de esta comedia de errores.
El relato nos presenta una versión retorcida de la justicia, lo que podríamos llamar justicia económica. Es una crítica directa a la lógica utilitarista llevada al extremo. Aquí, cada decisión, desde la vida de una persona hasta su castigo, se mide con una vara puramente monetaria. Tolstói satiriza así un tipo de Estado moderno donde la burocracia y la eficiencia económica se vuelven más importantes que la moral, llevando a resultados que son, a la vez, lógicos en el papel e increíblemente absurdos en la realidad. Esta historia, aunque es una sátira, nos deja con preguntas muy serias sobre nuestros propios sistemas. Aquí están los dilemas clave para reflexionar. ¿Es moral que un Estado se financie con el vicio? ¿Debe la justicia tener un límite presupuestario? Y sobre todo, ¿cuándo la lógica económica se vuelve ilógica? Al final, la pregunta más provocadora que nos deja Tolstói es, en un sistema así, ¿quién es el verdadero criminal? ¿El asesino o el propio sistema que lo gestiona? Y cerramos con esta frase final, cargada de ironía. El narrador concluye que el criminal tuvo suerte. Su crimen fue cometido en un lugar donde la vida era demasiado cara para ser quitada. Una reflexión que nos deja pensando en la extraña y a veces absurda relación entre el dinero, la moral y la justicia.